Para mí es un placer estar nuevamente aquí hablando no virtualmente y de un tema que es tan real en medio de nosotros y donde estamos buscando realmente poder impactar en nuestra población. Vamos a hablar de malnutrición, se llama la charla, nuevas herramientas en diagnóstico y tratamiento, pero vamos a hacer referencia concretamente a lo que hicimos durante la pandemia, que fue un consenso de definiciones y de herramientas en diagnóstico de la malnutrición pediátrica. Pues no tengo conflicto de intereses para esta charla. Perdón. ¿Qué es el consenso de malnutrición pediátrica? Realmente es una iniciativa académica de los comités de nutrición de la Sociedad Colombiana de Pediatría y del Colegio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, y del consenso de la cual tuve la fortuna de ser la autora principal. Y en esa iniciativa académica, lo que es un trabajo de grupo, fue un trabajo perseverante en equipo de las dos sociedades científicas, donde cada uno de los temas que estamos presentando aquí fue sometido a muchas discusiones hasta que llegáramos al consenso de lo que escribimos, y fue realmente el logro fundamental es consolidar ese trabajo editorial que se llama Consenso de Malnutrición en Consenso de Malnutrición Pediátrica. ¿Cuál era el objetivo de escribir este libro ante la situación dramática que tenemos en situaciones de desnutrición y malnutrición en el mundo y en el país? Entonces se trataba de sensibilizar a todos los profesionales de la salud, a los pediatras, a los médicos generales, a las nutricionistas y fundamentalmente al gobierno nacional para poder hacer una intervención de carácter urgente al grave problema de malnutrición que tenemos en Colombia. Entonces, para el logro de este fin, ¿qué se requiere? El poder tener herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico preciso, temprano, adecuado, para poder hacer una intervención. Si hacemos un diagnóstico preciso y temprano, hacemos una intervención oportuna y vamos a evitar todas esas consecuencias a futuro que tiene la malnutrición y que a veces nos olvidamos. Dada esa importancia trascendental que actualmente tiene no a nivel del mundo los problemas de malnutrición, entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos que tiene este consenso? En primer lugar, unificar los conceptos. Hablamos, según estemos utilizando, por ejemplo, como lo vamos a ver, de desnutrición crónica o de stunting o de retraso en talla. Utilizamos muchos términos, pero que siempre veamos que estamos hablando de lo mismo. Describir, especificar y detallar todas esas herramientas diagnósticas que tenemos para poder hacer un buen diagnóstico temprano y exitoso de la malnutrición y una intervención exitosa. Reconocer la importancia del MUAC como una herramienta diagnóstica para evaluación, para diagnóstico y para seguimiento nutricional. Especificar la trascendencia de establecer el riesgo nutricional. Este es un concepto al que le dimos realmente en el consenso muchísima trascendencia, porque creemos que es importantísimo para prevenir las complicaciones de la malnutrición fundamentalmente. Y los conceptos en definición de herramientas, aquellos temas que utilizamos y hablamos tanto como es seguridad y diversidad alimentaria, en la mayoría de los casos, como en los estudios poblacionales, en cómo medir la malnutrición, en cómo medir, pero casi nunca lo utilizamos como una herramienta para hacer el tratamiento en la malnutrición. ¿En busca de qué? Buscamos hacer un consenso, un gran consenso latinoamericano, para que todos hablemos el mismo idioma y podemos lograr consenso igual en el tratamiento. Aquí vemos el contenido que tiene el consenso de malnutrición y ese contenido lo desarrollamos en primer lugar viendo esas cifras estadísticas que en su momento lo hicimos en época de pandemia en el año 2020 y donde teníamos los datos de 2019 que son los que aparecen en el consenso, pero que vemos cómo han cambiado
de forma importante después de la pandemia y posteriormente por las consecuencias de la pandemia, por eso voy a tratar de llevar una actualización. No hay muchos datos, pero en los pocos datos que tenemos, por ejemplo, hay unos publicados recientemente a finales del año pasado en el libro de la FAO, EPS, UNICEF, etcétera, que se llama Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde nos dicen que el hambre realmente es un problema muy grave en América Latina, donde está Colombia incluida, donde nos muestran cómo, por ejemplo, desde el año 2019 al año 2020 aumentaron 60 millones de personas con hambre moderada, en inseguridad alimentaria moderada y severa. Es decir, que aumentó el 30% de la inseguridad alimentaria y de las personas que realmente disminuyeron su número de comidas e incluso llegaron a tener hambre en este año. Es decir, que en tan solo un año, en el contexto de la pandemia del COVID-19, el número de personas que viven con hambre aumentó en 13.8, prácticamente 14 millones de personas más que están sintiendo hambre. Esto quiere decir que 4 de 10 personas están sintiendo hambre en nuestra población. 4 de cada 10 personas están siendo afectadas. Esto por el tema de malnutrición y hambre, pero también las consecuencias que esa inseguridad alimentaria y que estas situaciones de alimentación llevaron a problemas como obesidad. 106 millones de personas en general en América Latina sufren de obesidad, con exposición a todas las enfermedades crónicas no transmisibles que conocemos como consecuencia, pero además 4 millones de esas personas corresponden a niños menores de 5 años que tienen sobrepeso u obesidad, o sea que las consecuencias son importantes. Estas son las implicaciones, lo que nos reporta el panorama regional de la... Creo que no tengo pila. Ya. Entonces, el panorama dice, es una llamada urgente para la acción y por eso hay que mejorar a nivel global, a nivel nacional, pero a nivel personal, cada uno de los que tenemos que ver con niños desnutridos, cualquiera de estos indicadores de seguridad alimentaria, cómo podemos mejorar nosotros la educación para lograr, por ejemplo, mejor consumo, sistemas de alimentación familiar más sostenibles, cómo poder llegar con lo que se tiene alimentación saludable, además de otras implicaciones que ya son importantes a nivel nacional. Vemos cómo los objetivos del desarrollo sostenible, del desarrollo para el 2030 no se han cumplido. Seguimos con un hambre que es impresionante y muchísimo menos las metas globales del 2025 para mejorar la nutrición materna. Muy pocos países lo han logrado. Vemos ahora, por ejemplo, el retraso de crecimiento que se esperaba se redujera en un 40%, está en el 27%. La anemia que redujera en 50%, sea reducción es 0.5%, el bajo peso al nacer una disminución de 30 y solo hemos logrado 8, el sobrepeso infantil que no aumentara y ha aumentado en un 54%, la lactancia materna un 18% es todo lo máximo que hemos logrado y a lo que en emaciación infantil, es decir, en esos niños con alto riesgo de morbilidad por malnutrición, la idea era mantenerlos por debajo del 5% y estamos en el 29%. Entonces esas cifras actuales son realmente deprimentes. Estas eran simplemente para mostrárselas con las que hicimos el consenso, pero desafortunadamente lo que vemos es que estas cifras globales que utilizamos en el 2019 han aumentado de forma muy importante. Fíjese, la prevalencia de malnutrición en el mundo está en el 45.4% de niños tienen un tipo de emaciación. Stunting lo tienen 149, prácticamente 150 millones de niños en el mundo tienen el retraso de crecimiento o stunting y obesidad 38.9 millones o 5.7%. Este es el último reporte global de la UNICEF que tenemos. La situación es crítica, pero Colombia no tiene datos. Desde la ENSIN 2015 no tenemos ningún dato que nos diga cómo
cómo estamos porque no hay reportes oficiales. Los únicos que están autorizados para hacer esos reportes es el Instituto Nacional de Salud. Y, por ejemplo, en noviembre, en un periódico, El Colombiano, el 1 de noviembre del 2021, dijeron cómo habíamos sobrepesado en 613 niños más de lo que de los 11.000 y tantos que estaban pronosticados para tener una desnutrición severa en el mundo, con probabilidades de mortalidad. El DANE reportó en ese mismo, una publicación del Pulso Global, como 30% de los hogares colombianos no consumen las 3 comidas diarias. Y 1,5 millones de hogares pasaron de tener 3 a solo 2 comidas diarias desde el inicio de la pandemia. El problema es grande, el problema está, lo importante es qué hacemos. Para eso, entonces, en el consenso tratamos de hacer hacer primero definiciones. La primera definición que tratamos, muchas, hay que leer el consenso, pero haciendo un resumen, lo primero que hablamos es cómo se define malnutrición. Y malnutrición, tomamos la definición actual que fue dada por Meta en el año 2013, que cambió la era realmente de definiciones de malnutrición, donde realmente dicen malnutrición es un desequilibrio entre cuánto se consume y cuánto se gasta, donde su deficiencia o exceso va a tener consecuencias relevantes en la salud del individuo, que inclusive pueden llegar a problemas no solo de crecimiento, de desarrollo cognitivo, sino hasta la mortalidad y de enfermedades crónicas más adelante, que tienen múltiples causas. Las causas fundamentalmente están dadas por inseguridad alimentaria, atención, salubridad inadecuada, por pobre diversidad alimentaria y causas, la pobreza, la desigualdad, algunas enfermedades que son incluso consecuencias del mismo medio y de la misma malnutrición. Hablamos entonces de cuántos tipos de malnutrición. Nosotros hablamos según los patrones de crecimiento. Cuando hablábamos, decíamos, un niño está en desnutrición crónica. ¿Cuál es el niño que está en desnutrición crónica? Aquel que tiene retraso en talla, que está por debajo de -2 desviaciones estándar. Pero ese niño también se denomina, es el niño que hablamos tiene retraso en el crecimiento y es el niño stunting a nivel mundial, como lo utilizamos. El otro es la emaciación, los niños que tienen bajo peso para la talla, que son los que tienen más riesgo de mortalidad. Los niños con retraso en el crecimiento son los que tienen más consecuencias a futuro en términos de que tienen menor desarrollo cognitivo, menor aprendizaje, menor productividad, donde más adelante van a ser aquellas personas que su productividad es muy baja, que no lograron aprender y que incluso pueden comprometer el PIB de países y de naciones completas y regiones completas por ese retardo en la productividad, producto de una desnutrición severa. El sobrepeso se llama el conocido como stunting, emaciación o wasting, y el sobrepeso y obesidad, que veíamos las cifras tan importantes que han... Eso. El otro del que hablamos, no hablamos mucho, porque es la desnutrición, la insuficiencia ponderal, o que se llama la desnutrición global, por ser un indicador que solo se utiliza a nivel poblacional. Sin embargo, yo cuando le estoy enseñando sobre este tipo de cosas, hago una reflexión: ¿será que en el primer año de vida, donde el aumento de peso es tan importante, donde se triplica el peso, no es importantísimo utilizar este indicador rutinariamente, así no tengamos que reportarlo? Esa es la inquietud que les dejo. Hay otra cosa importante que quiero resaltar, y es cómo podemos tener mezclas de desnutrición con pronósticos peores. Por ejemplo, niños con retraso de crecimiento que se quedan bajitos en talla, que se quedan con todas las implicaciones que tiene ese stunting, más después se quedan chiquitos pero gorditos, empiezan a recuperarse y se vuelven con sobrepeso. Eso es una bomba, porque son niños de baja productividad y con altísima probabilidad de tener otras enfermedades, y más aún aquellos niños que tienen retraso de crecimiento y emaciación. Veamos cómo generalmente tenemos políticas
para el mundo que dicen las guías para el manejo de desnutrición aguda, pero yo no conozco las guías para manejo de desnutrición crónica o de stunting. No hay manejos para el retraso de crecimiento. Y son esos niños que estábamos hablando ahorita que más adelante van a ser responsables de la baja productividad, de cómo producen menos, de cómo son responsables, cómo tienen implicaciones gravísimas en la vida por su pobre desarrollo cognitivo. Pero además, un niño con emaciación puede ser un niño que tenga retardo de crecimiento. Y al unir las dos situaciones de desnutrición, en niños menores de 5 años pueden tener un mayor índice de mayor probabilidad de mortalidad, porque están las complicaciones de la baja masa muscular más las complicaciones que tiene la desnutrición aguda. Entonces se ha invitado en algunos artículos de que en algunos consensos que por qué no se hacen las guías para el manejo de desnutrición en general. Tengo problemas con este. Para el manejo de estos niños con toda la desnutrición. Hay niños que incluso pueden nacer con ambos problemas de desnutrición o niños que pueden pasar de la emaciación al stunting o tener ambas como decíamos. Y hay otra situación de desnutrición que describimos y es el hambre oculta. El hambre oculta es la malnutrición más prevalente en el mundo. Se dice que 1 de cada 2 niños en el mundo pueden tener algún tipo de desnutrición oculta. Es una que no presenta muchas veces signos clínicos, pero que es responsable de muchas consecuencias dependiendo de cuál es el micronutriente que está carente. Y eso no lo diagnosticamos porque a veces no vemos la diversidad alimentaria o cuáles son en el día a día los alimentos que no está consumiendo. Para el diagnóstico de la malnutrición, en la publicación de Meta, se describieron y después en el consenso del 2015 se describieron cómo manejar esos dominios para el diagnóstico de la malnutrición. Como empezando por variables antropométricas común y corrientes, la edad, el peso, la talla, el MUAC, el perímetro cefálico, son herramientas antropométricas que nos permiten hacer un diagnóstico antropométrico. Cuando hacemos una única medida, nos permiten medir el estado de ese niño con situación nutricional, pero no nos permiten hacer un diagnóstico. Solo lo que nos permite hacer un diagnóstico es medir el dinamismo del crecimiento, cómo es la tendencia del crecimiento a través del tiempo, cómo se comporta esa curva. No siempre que un niño está en el percentil 75 podemos quedar relajados y decir ese niño está muy bien, porque puede ser que en unos meses ese niño esté en el percentil 25, es un niño que se desnutrió, que bajó 2 rangos y que se desnutrió. Entonces esa tendencia, o viceversa, cuando pase, pero esos cambios en la velocidad de crecimiento, esa tendencia del crecimiento es muy importante y esos cambios en desviación estándar para el diagnóstico. Una vez que hacemos el diagnóstico de malnutrición, que tanto por medidas antropométricas como por su tendencia a través del tiempo que vemos, tenemos que saber cuánto duran esas anomalías. Llevan menos de 3 meses o más de 3 meses para ver si es agudo o crónico. Y lo otro importantísimo, la etiología. ¿Cuál es la causa? ¿Hay algún problema en alguno de los procesos de la nutrición, en el consumo, en la absorción, en la utilización, en la excreción, etcétera? ¿Algún proceso inflamatorio? ¿Alguna enfermedad que está llevando? ¿Hay algún problema genético? ¿Qué es lo que nos está llevando? ¿Cuál es la causa de esa malnutrición? Y una vez que hacemos el diagnóstico, evaluar y prevenir esas impacto que tiene sobre el desarrollo cognitivo, sobre el desarrollo, sobre los impactos funcionales que pueden comprometer tanto el desarrollo como la disminución de la masa muscular y la masa corporal, que como les digo ahora, les diré ahora, es de alta trascendencia para la malnutrición. Me traban. ¿Cuáles son las variables antropométricas? Pues ya les decía, el peso, la longitud, la talla e incluye de forma muy importante el MUAC. El MUAC
se define la medición tomada en la mitad de la longitud del brazo, es el perímetro del brazo, no me refiero más porque la doctora Dianita Mora más adelante les va a hablar detenidamente de eso. Y lo importante de estos dominios es hacer un recorrido a través de los dominios y ver cómo, por ejemplo, esos parámetros antropométricos nos dice cómo es su condición antropométrica. La tendencia nos dice cómo es la dinámica del crecimiento, el tiempo de evolución, si es agudo o crónico, y la etiología o causa es la que nos lleva a hacer realmente un diagnóstico de desnutrición con su causa y poder hacer una intervención para prevenir esas afectaciones de tipo funcionales. Pero tenemos que hacer un diagnóstico nutricional básico, descartar que haya enfermedades de base importantes para poder tratarlas y hacer la intervención. Hago una pequeña en consecuencias de la desnutrición. Hablamos dentro del consenso de cómo la sarcopenia es una enfermedad que se ha descrito como esa ausencia de masa muscular en los adultos, pero que solo recientemente, del 2020 aquí, se ha hecho referencia a que los niños también pueden tener sarcopenia, ausencia de masa muscular, debilidad muscular, que tiene consecuencias importantes a futuro y que a veces esa masa muscular no se ha descrito, sino que de forma real puede medirse con métodos que son muy costosos, como DEXA, como resonancia magnética o con el dinamómetro en los niños mayores de 6 años. Pero ¿cómo podemos ver que el MUAC puede ser una herramienta que nos puede permitir tener una idea de cómo está esa masa muscular? Recordemos que los niños con la sarcopenia puede llevar a disminuir crecimiento, a aumentar vulnerabilidad de enfermedades y llevar a deficiencias nutricionales y retrasos en crecimiento y en desarrollo psicomotor. Así que especial importancia. Otra cosa en que me voy a detener un poquitico es en el capítulo de riesgo nutricional que está en el consenso. ¿Qué es riesgo nutricional? ¿Cuál es la definición? Porque no todos hablamos. Un niño que está en menos una desviación estándar está en riesgo nutricional. No, a veces un niño que está en más 2 desviaciones estándar también puede estar en riesgo nutricional, o en más 1, o cuando está en la mediana puede estar en riesgo nutricional, porque es un niño que el riesgo nutricional es una situación que puede tener consecuencias visibles o no, pero que son consecuencias que son deleterias y que pueden ser derivadas del estado nutricional para toda su vida. Es un estado específico, es poder identificar aquellos factores, sean no solo las medidas antropométricas, sino su clínica, poder identificar aquellas situaciones en que el niño está en riesgo nutricional. Tan sencillo es como, por ejemplo, un niño que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Cualquiera que sea que le va a impedir que el niño coma 1, 2 o 3 días, ese niño puede estar en riesgo nutricional. Así se encuentre en la desviación estándar más una desviación estándar. Ese niño está en riesgo nutricional. Y la idea es poder establecer ese riesgo nutricional. ¿Cuál es la fórmula para establecerla? Riesgo nutricional es igual a amenaza por vulnerabilidad. Sobre resiliencia, ¿cuáles son las amenazas? Esa condición peligrosa entre esto que puede tener impacto sobre la salud y que puede, en términos nutricionales, está por una condición nutricional más la presencia o no de problemas inflamatorios. Y la vulnerabilidad hace referencia a aquellas características o circunstancias que hacen que el niño sea más susceptible a efectos adversos deleterios de esta amenaza. Esta vulnerabilidad es la resultante de la exposición de la susceptibilidad sobre la resiliencia, porque puede ser más o menos severa dependiendo de la resiliencia. Aquí vemos el cuadro de riesgo nutricional y cómo el riesgo nutricional aumenta cuando hay determinados eventos adversos, algunas complicaciones, algunos problemas que afectan la funcionalidad, que la condición que lo hace más vulnerable son situaciones de déficit, de problemas antropométricos, pero tenemos que ver si hay un proceso inflamatorio o no y después ver la vulnerabilidad. ¿Cuáles niños, por ejemplo, son más vulnerables? Niños hijos de embarazadas
adolescentes, niños de bajo peso al nacer, niños con bajo peso para la edad gestacional, con retardo de crecimiento intrauterino, etcétera, etcétera. Pero hay niños que tienen mayor resiliencia y esa vulnerabilidad puede ser mejor. Estas son algunas enfermedades que todos conocemos que pueden tener alto riesgo de malnutrición. Lo importante es identificar el riesgo nutricional y poder intervenir antes de que haya una consecuencia antropométrica. Si nosotros intervenimos antes, evitamos la malnutrición posterior. Pero si solo no identificamos el riesgo, solamente vamos a intervenir cuando el niño ya tiene problemas y problemas realmente dados por sus problemas nutricionales, bien sea en peso, talla, en peso para la talla, etcétera. Y de lo otro que hablamos son las herramientas de tamizaje nutricional. Estas herramientas nos determinan el riesgo nutricional. Por ejemplo, ¿qué es tamizaje? Aquellas medidas medidas simples por las cuales determino el riesgo nutricional, pero eso normalmente lo hacemos exclusivamente en el paciente hospitalizado. Pero en los niños que vemos en el día a día, tenemos que identificar el riesgo nutricional para prevenir consecuencias posteriores. Ya la evaluación nutricional va a determinar el estado nutricional. Les digo, en el consenso, en el libro del consenso, proponemos algunas herramientas de seguridad alimentaria, de tamizaje nutricional que seleccionamos dentro de todas. Por ejemplo, la herramienta de tamizaje nutricional, todos sabemos que hay muchas, ahí les muestro, hay muchas que se han descrito, ninguna tiene consenso general en el mundo para ser utilizado a nivel pediátrica. Después de un análisis de todos, el consenso decidió recomendar para su uso en pediatría en el niño hospitalizado la Strong Kids. La Strong Kids, pero teniendo como siempre usando como medida antropométrica, la Strong Kids no tiene medida antropométrica, pero se recomienda usar como medida antropométrica el MUAC. Esta herramienta es solamente para uso hospitalario y nos permita determinar el riesgo. ¿Qué es lo que trata de averiguar? Es muy sencilla de aplicar, es hacerle una valoración clínica subjetiva, ver qué enfermedad tiene, si son enfermedades de alto riesgo o no para el estado nutricional, ver cómo es su consumo usual de alimentos y si tiene pérdidas nutricionales, si tiene problemas de excreción o mayores necesidades, mayores requerimientos, y después si ha perdido peso o ha tenido una pobre ganancia de peso. Con esta herramienta, después de sumar un puntaje, da un puntaje por cada cosa que estamos averiguando, por cada punto, y si tiene 4 o 5 puntos, es un punto alto y requiere de una intervención nutricional. Ese es uno de los que estamos sugiriendo para utilizar. Hay otro término que es el de diversidad alimentaria. Todos hablamos de diversidad alimentaria. Todas las encuestas nutricionales averiguan a nivel de población cómo está la diversidad alimentaria. ¿Y qué es diversidad alimentaria? Pues es una herramienta de muy gran utilidad para saber la imagen global del estado nutricional, alimentaria y nutricional de una población. Hace referencia a qué grupos de alimentos fundamentales se está consumiendo para saber si hay riesgo o no. Pero esa herramienta que se utiliza a nivel global, a nivel poblacional, para las encuestas de la situación alimentaria, ¿por qué no la podemos utilizar en la consulta diaria? Prevenimos en busca de miras de prevenir, por ejemplo, la desnutrición oculta. Entonces, si nosotros decimos la diversidad alimentaria es la medida cualitativa en el consumo de alimentos, no nos habla de estado nutricional, si nos permite saber qué tipo de alimentos consume y cuáles alimentos no fundamentales consume, porque sustituye esos alimentos con una simple recordatorio de 24 horas que nosotros podemos hacer en la consulta, que puede demorarse no más de 5 de los 20 minutos que tenemos para la consulta, pero sí podemos saber si ese niño come frutas, come verduras, toma lácteos, si los come todos los días, si los come a veces o no. O sea, podemos tener una gran idea de cómo está la diversidad alimentaria de ese niño a nivel poblacional
Se han establecido, por ejemplo, estos formularios donde se da un puntaje y dependiendo de ese puntaje se dice la diversidad alimentaria así. Pero ese puntaje que dan estas encuestas no es un indicador de la cantidad de alimentos que consume, nos dice es el tipo de alimentos que consuma y a veces no la frecuencia. O sea, si nosotros preguntamos, ¿tiene huevo? ¿Consume huevo? Perdón, ¿consume huevo? Claro que consume huevo, la que no consume huevo, pero si consume huevo una vez al mes, pues no hay el consumo. Entonces tenemos que saber el tipo de alimentos y la frecuencia que consume. La dieta varía de un momento a otro. Por ejemplo, ahora que estamos en invierno, pues la disponibilidad de alimentos es diferente. Y lo mismo, existe gran diferencia en la diversidad alimentaria, tanto en unas zonas urbanas, en zonas rurales, dentro de la misma ciudad hay en determinadas regiones, localidades que hay menos disponibilidad de un alimento que de otro, y de todo esto tenemos que saber. Entonces, la seguridad alimentaria ¿se acuerda que dábamos reportes? Y la seguridad alimentaria es una de las situaciones más frágiles que reportan los grandes informes internacionales. Por ejemplo, la FAO dice cómo Colombia está entre los países de más alto riesgo de incrementar en forma notoria la inseguridad alimentaria, es decir, que tengamos más hambre, que disminuyamos el número de comidas, etcétera. ¿Por qué? Por la pandemia, el COVID tuvo su impacto, pero no solo eso, por lo que estamos viviendo hoy, por los bloqueos, por los problemas políticos, por el simple elección presidencial, por la cantidad de migración de otros países, de Venezuela, por la guerrilla, por toda la situación política que vivimos y por la situación, la inseguridad alimentaria en general. Nuestros índices son muy desalentadores. Entonces, ¿qué es seguridad alimentaria? Pues es el acceso suficiente de alimentos, tanto en términos de cantidad como de calidad a los individuos. Y se clasifican en seguridad alimentaria moderada, grave. Y acuérdense, el indicador que decíamos no se ha cumplido, el indicador 2 de los objetivos de desarrollo sostenibles que no se ha cumplido. Se clasifica como inseguridad alimentaria aguda, crónica o ya que lleva a una malnutrición aguda. Y como plus en el consenso diseñamos una fácil herramienta para ver de uso comunitario, es decir, cuando estamos fuera del hospital, no estamos en nuestro consultorio, sino en la comunidad, las personas encargadas de salud en la comunidad, cómo pueden detectar estas amenazas, estas vulnerabilidades, simplemente por un cuestionario para poder remitir al niño a consulta en menores esto se aplica para menores de 5 años, donde averiguamos, por ejemplo, qué edad tienen, qué fecha nació, cuál fue su peso y su talla al nacer, para ver cuáles son los factores de riesgo que tiene, si nació prematuro o no, si la madre es adolescente, si ha tenido un desplazamiento forzado, si cuenta con agua potable, cómo está el estado de salubridad, si cuenta con alcantarillado, y podemos hacer peso, toalla y MUAC. Si nosotros en esa encuesta averiguamos además el puntaje de diversidad, es decir, que por grupos de alimentos decimos proteínas, carne, pollo, pescado, huevo, ¿consume? ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces a la semana? Con ese puntaje vemos en el instructivo, por falta de tiempo, pues no puedo explicarlo, pero vemos en el instructivo cómo sumamos ese puntaje. Si al realizar las preguntas hay más de cuatro puntos en la suma del puntaje, esos niños tenemos que remitirlos de carácter urgente al servicio de atención. Es un consenso largo, hay muchas cosas de explicar, por cuestión de tiempo no lo tenemos, pero sí fue una revisión, un consenso hecho entre muchos. Me sigo tomando el pelo. Revisamos mucha bibliografía, la bibliografía está toda en el consenso y la idea es poder lograr tener esa
esa atención urgente que requieren nuestros niños malnutridos, el poder hacer ese diagnóstico temprano, el poder intervenir y prevenir las situaciones de malnutrición. Una buena nutrición permite que nuestros niños sobrevivan, crezcan, se desarrollen, jueguen, participen y después contribuyan al desarrollo de nuestro país, mientras que la desnutrición les roba el futuro a nuestros niños y los deja en mucha desventaja. Muchísimas gracias. Este espacio está hecho para que ustedes conocieran el consenso y la segunda parte que me correspondió es la más práctica e interesante, y es: queremos que todas las personas que pesan y miden niños en Colombia sepan tomar el MUAC, porque les voy a, en este ratico que queda, a enseñar las bondades de tener esta herramienta. Estos son los objetivos. Vamos a describir qué es, la historia, cómo se toma, para qué sirve. Vamos a explorar un poquito el papel de los puntajes Z. Vamos a comparar los puntajes Z con los indicadores tradicionales y demostrar el uso de la cinta. Bueno, ya Clarita lo dijo, pero no sobra la explicación. ¿Qué es el MUAC? El MUAC es una sigla que encierra Mid Upper Arm Circumference, la circunferencia media del brazo. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene midiendo con una cinta métrica la parte media del brazo, tomando como referencia la longitud del brazo entre la punta del hombro, que es el acromion, y la cabeza del radio, que es el olecrano. ¿Qué es? Es una herramienta, como nos mostró Clarita, de tamización nutricional. Es un indicador antropométrico muy importante dentro de la valoración nutricional. Se ha correlacionado con el IMC, con el índice de masa corporal en niños y adultos, demostrando, ojo con esto, ser más sensible para diagnosticar cambios en el músculo y la masa grasa, más que el IMC en adultos. Y si ustedes se ponen a pensar, pues el brazo es una representación perfecta de los compartimentos del cuerpo. El brazo tiene hueso, el brazo tiene grasa y el brazo tiene músculo. Entonces, basándonos en eso, pues, por eso es que pues, puede dar este tipo de información. Y se ha señalado como un indicador pronóstico sensible para la mortalidad en pacientes pediátricos. Esto no es nuevo. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan del llamado brazalete de la muerte. Entonces, este brazalete que nos decía para el trabajo de campo, si mide un perímetro braquial en el medio del brazo de 0 a 11,5 en menores de 5 años, a cualquier edad, si mide menos de eso, está en una desnutrición severa y tiene un pronóstico de muerte muy alto. Después, pues ya se fue evolucionando y entonces salieron los colores, donde verde normal es mayor de 13,5, de 12,5 a 13,5 es riesgo o desnutrición leve, y de 11,5 a 12,5 es desnutrición moderada. Esto es en menores de 5 años. ¿Cómo se toma? Entonces, como les dije, pues los puntos de referencia son el olecranon y el acromio. Entonces, hay niños gorditos o los lactantes muchas veces no se puede ubicar por la posición como lo tienen las mamás, o los gorditos, no se puede localizar el acromio. Entonces, pero la escápula, el borde de la espina de la escápula sí. Entonces, la técnica es, miren, ubiquen el borde de la espina de la escápula y vénganse hacia el hombro, y ahí probablemente gorditos, flaquitos, altos, bajitos, bebés, grandes, viejitos, vamos a poder encontrar el acromio. Y luego el olecrano, que pues sí se ubica tomando el codo y se mide en estos dos puntos. Y esa longitud se le saca la mitad y ahí tenemos la longitud media del brazo, ¿ok? Ahí está. Teniendo una salvedad muy importante, y es que la medida debe ser con el brazo estirado. O sea, nosotros lo doblamos para encontrar el olecrano, pero lo estiramos para hacer la medida. La medida precisa es muy importante aquí, porque estamos hablando de milímetros, ¿sí? Entonces, el brazo debe estar extendido y relajado, la cinta debe estar ajustada, pero no apretada.
sin espacios en la cinta, sin bucles, no se estima el punto medio, no es que, ay, a ver, yo mido y aquí esto es como la mitad, no se estima, tenemos que sacarla, por eso hago tanto énfasis en sacar la medida. Y la cinta debe estar en la parte posterior del brazo si está colocada correctamente. Cuando dicen la cinta es como el donde vamos a saber el numerito. Tiene que ser con el brazo desnudo, por supuesto, porque es difícil obtener una medición precisa sobre la ropa. Es súper importante en el seguimiento, pues, tener el valor en centímetros y el rango de puntuación Z, y pues vamos a usarlo como punto de comparación. Entonces, la invitación es súper fácil, vamos a recopilar datos. Un poquito de historia, esto no es nuevo, como les dije, desde el siglo pasado, en los años 50, ¿sí? Se empezó a hacer este tipo de estudios en poblaciones como Haití, donde había tantos desnutridos. Se adaptó en los 60 por la Cruz Roja Internacional durante la Guerra Civil de Nigeria, y la inserción de la cinta de colores fue en los años 70, aclarando que esto es para menores de 5 años. La OMS en los 90 publica los datos de referencia basados en referencias americanas. Y en el 2007, la ONU aprueba como criterio diagnóstico independiente para la desnutrición, pero hasta los 60 meses. En el 2009, la OMS publica datos de referencia, otra vez basados en referencias americanas. Y ya acá les quiero traer, hay mucha literatura donde se valida este indicador, ¿sí? Para la detección de desnutrición, pero también para la detección de riesgo. Y esto es lo interesante, no tenemos que esperar a que esté desnutrido para poder hacer alguna intervención. Clarita ya lo dijo en un capítulo completo del consenso. Detectar el riesgo e intervenir el riesgo también es importante. Cuando comparamos, ¿sí?, con los otros indicadores, ahí Maya tiene un artículo muy bonito donde fíjense que el MOAC solito dice yes todo, ¿sí? Es simple, es barato, la precisión, la efectividad, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo, todo va. Inclusive comparado con la clínica, con el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla. La utilidad, pues clarísima. En el hospital, predictor superior de riesgo de mortalidad, una fuerte correlación con duración de la enfermedad y alta más temprana cuando se usan los criterios del MOAC. En la comunidad, fuerte predictor de mortalidad, más que los indicadores del peso y talla, correlación estrecha con la proporción de masa magra, y es una medida que no afecta, por ejemplo, los edemas. Las personas que trabajamos con niños hepatópatas sabemos que calcular el peso seco es difícil, la citis, no podemos saber muy bien cuál es el verdadero peso y la talla y por supuesto el índice de masa corporal no, entonces es una herramienta bastante buena para, por ejemplo, los casos de edemas o ascitis. En la práctica, entonces debemos incorporarlo como parte de la práctica, se puede hacer en cualquier escenario, ahora que, bueno, ya estamos saliendo a la presencialidad, pero en teleconsulta también, uno le puede enseñar a las mamás a hacerlo y puede obtener ese valor, y pues es fácil de limpiar. El registro es súper importante, debemos registrar la fecha, en qué brazo se tomó y la medida en centímetros y con el correspondiente Z-score. Entonces se ha desarrollado esta cinta, que es esta se las presento y si ustedes la quieren en el stand de Abbott Nutrition la tienen y se las pueden regalar o si no con sus representantes la pueden conseguir, que se ganó un premio. Se ganó un premio de la revista Fast Company de las ideas que cambian el mundo. Y pues por todas las características que ya les hemos mostrado, pero además en escenarios difíciles, pues se puede implementar. Pacientes que no se pueden poner de pie, entonces que no podemos tener una adecuada longitud, una adecuada talla, para sacarle el índice de masa corporal. El ejemplo, pues, son los niños con insuficiencia motora de origen central. Como les dije, en los edemas, en las citis, en las unidades de cuidado intensivo y en las anoréxicas, por ejemplo, donde ellas están pendientes del número, del peso, de la balanza, en cambio acá, pues, con la cinta es una forma aproximada de saber cómo están y sirven todos esos escenarios. Entonces, el hospital de Mercy, en la Florida, patentó esta cinta, ¿ok?
que se llama Moag Z-Score Tape. Y esta cinta, pues, digamos que tiene dos características, que es lo que les voy a enseñar, y es una pequeña y una larga. La pequeña es para niños y niñas de 2 meses a 60 meses. Esa es una de las diferencias con nuestro brazalete de la muerte que les estaba contando, ¿sí? El brazalete de la muerte es solamente para 5 años. Esta es para desde los 2 meses hasta los 18 años. Entonces, la cortica es hasta los 60, hasta los 59 meses, y la larga es por un lado está desde los 5 años hasta los 9 y medio, y por el otro lado está de los 10 a los 18 años. Entonces, súper importante que lo tengan claro. Tiene por colores para diferenciar el riesgo. Entonces, vamos a ver donde dice los colores sólidos, o sea, los que no tienen rayita, son los que no, son los de para arriba, por encima. Entonces, de 0 a 1, desviaciones estándares verde, de 1 a 2 es amarillo y de 2 a 3 es anaranjado. Y para abajo es de 0 a -1, verde con rayitas, de -1 a -2, amarillo con rayitas, de -2 a -3, y pues rojo con rayitas es pues, ya desnutrición y todo lo demás. Como les dije, tiene unas flechitas, que es muy importante en el registro. Aquí es donde vamos a ver el número que queda. Por ejemplo, en este niño, digamos que tiene un MUAC de 16,5. Porque mucha gente, y eso es un error que estamos viendo, está viendo este lado. No, la medición debe ser a este lado, ¿sí? Entonces, la cinta métrica funciona deslizándola para formar un bucle. Entonces, es otra cosa súper importante, y es que vean que tiene 2 huequitos. Entonces, se la inventaron así, pues, para utilizar los 2 huequitos. Entonces, hacemos el bucle, pasamos primero por debajo, ya no pude, primero por debajo, luego por encima, de tal manera, yo sé que ustedes no, pues no me alcanzan a ver, que quedan las edades visibles, porque pues luego ya vamos a ver cómo es. Esta medida que tomamos debe quedar justo en la mitad de la cinta, ¿correcto? La banda de color identificada para la edad del niño proporciona el rango de puntuación Z. Entonces, supongamos que tenemos acá, por ejemplo, un niño de 8 años con 33 de perímetro braquial. Entonces, el 33 va entre las 2 flechitas verdes. Entonces, ya lo medimos y nos quedó ahí en 33. Entonces, voy a mirar 8 años y veo que está en color anaranjado. Entonces, según el cuadro, vemos que anaranjado es de 2 a 3. O sea, se correlaciona con el índice de masa corporal igualito. O sea, el índice de masa corporal en un niño de 8 años de +2 ya es obesidad. Esto pues tiene una cantidad de trabajo científico, y 2 personas que han trabajado mucho para eso son la doctora Abel Rahman, que vino hace poquito a Colombia a mostrarnos, y pues fue la que hizo las curvas y tiene sus trabajos donde se hizo el lambda, el mu, el sigma, los valores para poder sacar los Z-score. Y la doctora Stephen, quien tomó su muestra de pacientes en el hospital de Mercy, pues para aplicar la cinta. Por ejemplo, ¿qué resultados dan? Que entre más se use, todo, la capacidad de identificar el punto medio, la capacidad de hacer el loop, la capacidad de posicionarlo en el punto medio, la capacidad de identificar cómo se lee correctamente, ¿sí? Y la capacidad de identificar el Z-score, pues es mayor. Más de 50 usos, fíjense que es 88%, 78, 84, 90, 96, 82. Todos con una P, o casi todos con una P adecuada. Esto se está haciendo ya, hay publicaciones. Por ejemplo, este trabajo es muy representativo, es en una comunidad de Guatemala.
donde la conclusión es: estos resultados cuantitativos y cualitativos sugieren que con una formación más profunda y una educación adecuada, la cinta MOAC Z-Score es una alternativa viable, de bajo costo y baja carga para predecir el estado nutricional a nivel comunitario. Y ellos en ese estudio muestran, cuando le preguntaron a los voluntarios, porque fue con voluntarios, qué tan fácil fue medir el MOAC con esta cinta, 46% dijeron, fue fácil, ¿sí? No muy fácil, pero fue fácil. ¿Qué tan fácil fue entender el riesgo nutricional utilizando esta cinta? 51% de los voluntarios lo entendieron, ¿sí? ¿Qué tan útil es esta cinta para decidir o qué intervención? 69.6% dijeron que era muy fácil. Y si se compara con otros métodos para valorar nutrición, ¿usted preferiría este? 71%. Entonces, fíjense que obviamente hay que verlo como una herramienta de tamizaje, obviamente hay que verlo como un ítem de la valoración nutricional, que es obviamente inmensa. Yo no estoy diciendo que se reemplaza, pero digamos que los invito a conocer cada vez más esto y a utilizarlo y aprovechar que en el mundo están haciendo ya estudios de población de todos los tipos, no solamente americana, entonces probablemente pues es bastante fidedigno. Los mensajes. La medición del MOAC puede ser una herramienta invaluable de la evaluación nutricional en la identificación, en el tamizaje y en el diagnóstico de desnutrición. Es fácil de cargar, de usar, es económica y se puede usar en todos los escenarios. A medida que otros grupos revelen sus hallazgos, deberíamos ser capaces de estandarizar estandarizar los indicadores de diagnóstico y refinar los umbrales para maximizar la capacidad de predecir y prevenir la malnutrición en todas las edades. Existe este código QR que los invito a que lo usen. Si no lo pueden leer ahí, su representante también se los puede dar, donde los lleva a esta herramienta, que es una aplicación que se llama Kids Grow. Entonces, ahí pueden escoger si es en inglés o en español, en sistema inglés o en sistema métrico americano, y se llenan los datos con una ventaja, y es que se puede, grafica, y además ustedes se lo pueden enviar al correo. O sea, si lo quieren compartir con la mamá de su paciente, lo pueden hacer. Ahí está un ejemplo, ¿sí? El 22 de abril del 22 se hizo la fecha de medición, la fecha del nacimiento, niño 1 de octubre del 2018, tiene 3 años y 6 meses, género masculino, cuánto nos dio de MOAC, la estatura y el peso. ¿Sí? Nos pregunta circunferencia cefálica, pues para los más pequeñitos, cómo fue medido el niño, si fue tumbado o si fue de pie, y la razón de visita cuál fue. ¿Y está preocupado usted por la desnutrición del niño, sí o no? Y calcular. ¿Sí? Y le bota uno los Z-Score, ¿sí? Las Z-Score con las curvas de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces el MOAC da 0.15, por ejemplo, y entonces ahí vemos cómo bueno, no se ve muy bien, pero en la gráfica también. Y en la parte de arriba, no salió ahí, está para compartir la gráfica. Entonces se la pueden enviar al correo. Entonces los invito a que conozcan esta herramienta que puede llegar a ser bastante útil. Muchísimas gracias.